José Miguel González. Él es economista y director de consultoría en Corporación 5. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte, José Miguel, y de también hablar de economía, porque tal y como estamos en este momento en el que estamos todos metidos, ¿qué hacemos con una economía donde todo sube y seguimos cobrando lo mismo? Bueno, en las actuales circunstancias que nos tienen acostumbrados desde el 2020, gestionar la incertidumbre se ha complicado de una forma importante, sobre todo porque no nos da tregua a dicha incertidumbre. Es decir, no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro, pero lo que sí es cierto es que todo lo que está sucediendo pues afecta de sobremanera a determinados tipos de parámetros económicos, llámese inflación, llámese desempleo, llámese propio crecimiento económico, y a partir de esas circunstancias, pues bueno, pues en materia de disciplina económica lo que se plantea son diferentes escenarios, y dichos escenarios de ocurrencia, pues a su vez tienen determinados tipos de procedimientos para solventar bien los problemas o potenciar aquellos efectos positivos. En las actuales circunstancias en donde la pandemia pudiera parecer olvidada, pero sigue estando ahí el riesgo, pese a tener una muy buena cobertura sanitaria, todavía los datos pandémicos pues obligan a determinados tipos de restricciones. Recordemos, por ejemplo, que hay casi 12.000 personas en Canarias que todavía no pueden estar en sus puestos de trabajo por la restricción de sus expedientes de relaciones temporales de empleo. En islas muy concretas, en lugares muy concretos, como es La Palma, pues bueno, la erupción volcánica pues se llevó por delante gran parte de patrimonio fijo y flujos económicos de un pulmón importante en lo que es la isla, que también tiene su recorrido en lo que a su resolución se refiere, y lo más cercano, como no podía ser de otra manera, es la incertidumbre en la que nos ha sometido la invasión rusa en Ucrania, que es su primer efecto, pues el encarecimiento de nuestra forma de vida. Y a partir de ahí, pues bueno, ir adaptando comportamientos, solicitar a las administraciones públicas que en la medida de lo posible, dado que es una quinta parte de nuestra economía, que actúe de forma coherente con el objeto de minimizar sus efectos, y después de la iniciativa privada, como bien te decía, pues ir adaptando posiciones hasta intentar, si no evitarla, porque es imposible, si al menos sobrellevarla. ¿De qué manera podemos pedirle a la administración que haga algo ante una factura de la luz, por ejemplo, que se ha vuelto loca? Hoy el máximo se va a alcanzar a 700 euros el megavatio. Yo no sé si tú habías visto alguna vez algo así. ¿Y de qué manera el consumidor pues, puede encontrar una solución a algo tan básico como puede ser el consumo energético? En relación a precios, obviamente no se había alcanzado dicha cifra. Aquí hay un componente inicial de riesgo que ya se estaba corriendo desde un inicio. Es cierto que gran parte de las medidas el pasado año se tomaron pensando que la energía se iba a corregir antes incluso de la finalización de 2021, y ya los mercados de futuro decían que como mínimo el primer trimestre íbamos a estar coexistiendo con cifras de inflación altas o cifras de recursos energéticos muy altos. Al final, pues bueno, pues la solución que se tomó era paliar en cierta forma el incremento de la presión fiscal, pero el dato inicial muy concreto que hay que tener en consideración es la formación de los precios de la energía. Es decir, creo que se sabe, pero no está mal recordarlo, que la energía condiciona el precio a Uh -huh. aquella fuente más cara, que en este caso también es la ecológicamente menos deseable, como es el gas. Eh, Entiendo que fácil no debe ser porque no se ha hecho, pero eliminando el componente del gas dentro de la formación de precios de la energía en total, ya se podría solucionar en algo. Eso no es competencia ni autonómica ni nacional, eso es competencia europea, pero por lo tanto es un efecto que nos va a restar potencialidad en el crecimiento económico, por lo tanto habría que llevarlo a cabo. Y en el otro lado, pues bueno, pues está la presión fiscal, las tarifas que se le incorporan a la producción, sobre todo, y al consumo de luz eléctrica, en donde, bueno, pues ya que hemos incurrido en déficit y en endeudamientos masivos,
pues habría que seguir aportando por esa circunstancia, porque estamos en una situación muy endeble económicamente hablando. Es decir, estamos en un medio de un proceso de recuperación económica que esto no solo puede retrasarlo, sino que puede eliminar esa línea en V, esa línea en W, pues bueno, pues probablemente ocasione una nueva W porque hay muchas de las empresas que tal vez esa factura de la luz, empresas y consumidores no puedan abastecer. Y en tercer lugar, pues está la responsabilidad de cada cual, que obviamente como sucede con cualquier otro bien o servicio, si el precio es excesivamente alto, pues normalmente la ley del mercado es inexorable y disminuiríamos el consumo, porque al final lo que está sucediendo es que siendo la energía eléctrica lo que se denomina en economía un consumo inelástico, pues cuando llega un momento que el precio es tan alto y que le tenemos que destinar tanta renta, pues o dejamos de utilizar el vehículo si estamos hablando de combustible, o dejamos de utilizar aparatos electrodomésticos, o incluso cambiar hábitos de consumo por algo menos llamativo desde el punto de vista del consumo de la energía. Entonces, claro, José Miguel, si vemos, por ejemplo, el precio de la energía que está por las nubes y encima el del gas tampoco es que esté en su mejor momento, para aquellos que, por ejemplo, tienen que hacer la comida, ¿qué alternativa les queda? Coger leña del bosque, y aquí tampoco es que tengamos mucho bosque, Claro. y hacer un fuego en casa. Claro, por eso decía el consumo inelástico, Mm. es decir, el que nosotros de nuestro presupuesto familiar, eso sería un ejercicio interesante que pudiéramos hacer en la familia, es decir, cuánto destinamos al metabolismo basal de nuestro hogar, ¿no? El desayuno, almuerzo y cena y el encender nuestras luces, tanto desde el punto de vista eh, necesario como es la alimentación o desde el punto de vista del ocio como es poder ver la televisión, por ejemplo, pues, hablando de un ejemplo muy que nos impacta a todos. A partir de ahí, como bien decía, hay que seguir cocinando, hay que seguir duchándose, hay que seguir encendiendo las luces de noche, es decir, entonces lo que vas a provocar es el efecto ahorro en el resto de bienes y servicios. Por eso una inflación desbocada y sin que esté correspondida con una ganancia salarial, que de eso hablaremos si quieres, que tampoco es cuestión de elevarlo todo, porque si no al final, pues probablemente sea peor el remedio que la enfermedad en el mismo porcentaje, pues al final lo que hace es que le restas potencialidad, lo que decíamos antes, al crecimiento económico. Es decir, yo puedo seguir estando en mi casa llevando a cabo los consumos energéticos porque son inelásticos, son necesarios, son imprescindibles, pero entonces lo que voy a hacer es mermar renta del resto de bienes y servicios, pues empezando pues eliminando aquello que considero suntuario que no me resulta vital para poder seguir viviendo. Sin duda, como bien decías, tampoco los salarios pues tienen ahora, digamos, un poder como para afrontar todos estos gastos. Luego ya también hablaremos del incremento de precios de productos básicos. Pero entonces, ¿cómo equilibramos gasto y percepción de ese salario? Porque tú decías también que a lo mejor tampoco esto pasa por seguir subiendo los salarios de manera desmesurada, ¿no? Sobre todo porque es decir, si los subiéramos todos al mismo tiempo en todos los lugares, no pasaría absolutamente nada. Es decir, habría más dinero en circulación y corresponderíamos a un nivel de presión. Ahora bien, si tú estableces, ya de por sí hay diferencias salariales de inicio, y tú estableces crecimiento en salario sin que estos vengan acompañados de la productividad, y aquí, aunque sea un dato económico duro, pero sea duro, difícil de masticar, pero que es necesario colocar, el pasado año el empleo creció en un 13,3% y el Producto Interior Bruto en torno al 6%. Bueno, eso significa que un 6,5% de la productividad ha caído. Somos más personas trabajando, pero somos menos productivos que lo que éramos hace un año. Si eso además le corresponde con una revisión salarial al mismo porcentaje que la inflación, pues generas un doble impacto sobre los costes, es decir, la inflación de por sí, más ese 6,5% no reconocido en materia productiva. Entonces, bueno, pues eso repito, si lo haces en un determinado lugar, pues probablemente lo que hagas es perder cuota competitiva, que en un inicio lo que se llama en economía la ilusión monetaria te resulta positiva, es decir, tengo más dinero,
pero que después resulta que lo que pueda estar yo haciendo con ese dinero es prácticamente lo mismo o menos que lo que hacía antes. Entonces, el equilibrio no es sencillo. El equilibrio tiene que provenir primero de la negociación colectiva y segundo de la oportunidad en materia de decisiones de política económica. Es decir, aquí hay que plantear consensos, hay que plantear pactos sociales. Ese pacto de rentas que se plantea, lo que ocurre es que muy derivado única y exclusivamente a los salarios, también yo creo que en este caso, como es nuestra fuente de vida, es el salario, pero es también donde desarrollamos nuestra actividad productiva, pues tiene que haber también un pacto de renta en relación a lo que es la competitividad del sector empresarial. Justo ese pacto de rentas que ayer proponía el presidente del gobierno Pedro Sánchez se hablaba con sindicatos, con patronal, pero de manera más específica, más clara, ¿en qué consiste algo así y que lo podamos entender todo? Bueno, en principio sería una modificación tributaria masiva, es decir, tal vez esto lo que nos ha enseñado es a esos debates recurrentes no posponerlos y el debate recurrente en España es la revisión del sistema fiscal en su integralidad. No creo que esta legislatura se vaya a llevar a cabo, pero es una asignatura pendiente que tenemos y por el otro lado, pues esa potenciación de la negociación colectiva para que las empresas puedan vislumbrar hasta dónde pueden llegar en lo que a la revisión salarial se plantee, porque coincido contigo que no puedes tener una inflación del 7% y crecer los salarios en solo un 1%. Eso es algo que socialmente tampoco es muy comprendido. Pero tampoco puedes incrementar salarios al 7% porque la inflación haya llegado al 7% porque no hay empresa que lo soporte. Es decir, ese equilibrio y a partir de ahí, pues bueno, pues el plantear lo que decía antes, la oportunidad, el compartir la oportunidad con los agentes económicos y sociales a la hora de tomar decisiones, sobre todo muy referidas al sistema fiscal. Y después, pues algo que nos tiene acostumbrado desde el 2020, pues bueno, pues la apuesta masiva de financiación y liquidez en la economía a través de las administraciones públicas, dejando en un segundo lugar, por un lado, la corrección del déficit público y, como no podía ser de otra manera, el endeudamiento, que es cierto que va a ser un problema para las generaciones futuras, no porque no lo puedan pagar, sino porque la gran parte del dinero que van a tener en un futuro pues probablemente no lo puedan destinar al 100% a la actividad productiva, sino que parte será para el precio del servicio de la deuda. Nos centramos, José Miguel, también si te parece en la cesta de la compra, el café un 127% más caro, la leche, el azúcar, todo esto, claro, tiene detrás lo que está ocurriendo en Ucrania, pero no hay ninguna manera de que el consumidor pueda adquirir todos esos artículos que no se vea afectado. ¿Existe alguna situación donde pidamos también, y nuevamente vuelvo a incidir, ¿no?, al gobierno que regule los precios? ¿Se puede hacer algo? Poderse se puede hacer, la palabra regulación de precios no es algo muy ni sencillo ni muchas veces deseable. Por ejemplo, el caso que tú comentabas, el café ya había incrementado en un año un 100% su cotización por las malas cosechas, es decir, es algo que es cierto que ahora el granero de Europa, como se le llama a Ucrania, sí que nos va a afectar, de hecho nos está afectando, ya no solo desde el punto de vista directo, sino también desde el punto de vista indirecto, lo que significa pues el forraje para los animales en el ámbito de la ganadería o los piensos para el resto de bienes que lo componen como un input adicional y después también para la alimentación. Podemos ver las restricciones que hay, por ejemplo, con el aceite de girasol en algunos de nuestros supermercados, donde ya aparecen esas limitaciones. A partir de ahí, los precios no se forman única y exclusivamente por su cadena de valor. Los precios también tienen una cosa que se llama imposición fiscal. Entonces, desde el punto de vista de la administración, es cierto que se puede plantear ese control en relación a no alimentar aún más lo que es la cadena de transmisión de ese valor. Ahora bien, hay que tener en consideración que si hablamos específicamente de Canarias, ya de por sí Canarias, por ser una región pues, lejana, fragmentada, etcétera, etcétera, o sea, lo que dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aquí sí es verdad que hay que convertir a Canarias en un problema de Estado. Es decir, no es lo mismo el impacto en precios que puede suceder en Castilla-La Mancha o
en Andalucía o en Cataluña o en La Rioja que en Canarias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una lejanía y una insularidad que prácticamente ya se estaba abonando y de ahí se estaba compensando. Pues bueno, pues tal vez ese tendría que establecerse en base a ese pacto social y diálogo social desde Canarias hacia al Estado e incluso hacia Europa, pues de evitar mayores dependencias y vulnerabilidades, que es lo que normalmente son los dos signos de identidad que Canarias se enfrenta siempre a los impactos externos, sobre todo los negativos. En los positivos, obviamente, pues tampoco tienes una respuesta tan desmerecedora como lo podrías tener en el caso de que haya un impacto exógeno en donde las condiciones negativas se dan y aquí, pues obviamente, siempre se multiplican. Y mucho se está hablando también de economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Bueno, la economía de guerra es una hiperinflación de forma en muy corto plazo de tiempo. Eso de que vamos a llegar a los dos dígitos de la inflación en este año es muy probable, en breve además, y después una disminución sustancial ya no solo del poder de compra, sino de la capacidad de compra que tenemos, no porque no podamos comprarlo, sino porque no hay. Es decir, porque va a haber interrupciones en determinados tipos de cadenas de suministro. Soy yo personalmente, si el conflicto tiene que pasar dos cosas, es decir, si la invasión, primero, o no dura mucho más o no sale del territorio en donde está siendo impactada, donde está siendo influenciada, esa situación no tendría por qué darse. Si el conflicto se lentece y se alarga en el tiempo o, que es el escenario menos deseable, sale de las fronteras de Ucrania, pues ahí probablemente las circunstancias cambiarán a peor. Que es lo que nadie quiere, ¿verdad, José Miguel? Que es lo que nadie quiere. Esto, pese a que en el fuero interno de cada cual, pues muchas veces uno dice, pues bueno, pues hay que acabar con esta situación, sobre todo por la parte injusta en la que se ha Mm. hecho por parte de Rusia frente a Ucrania, y por lo tanto, pues el conflicto armado hay que plantearlo también. Bueno, pues eso, al final, el dicho de ojo por ojo, al final todos tuertos, incluso ciegos. Sí, efectivamente. Dos preguntas también muy rápidas. Una de ellas pasa por la decisión también de Rusia de cortar el gas a Europa. Claro, Rusia dejaría de percibir una gran cantidad de dinero por lo que se le paga por ese gas, pero también si están ahora mismo completamente acotados económicamente y no se les deja hacer nada, se entiende por un lado que lo puedan hacer, pero si lo hacen, veríamos cómo el precio de la energía en Europa se triplica, se cuadruplica. ¿A dónde podríamos llegar? Bueno, no solo que se incrementara el precio de la energía, sino que cambiaría el metabolismo de intercambio, por ejemplo, el gas líquido proveniente de los Estados Unidos o el incremento del consumo de gas a través del gasoducto de Argelia, ¿no? Que es lo que se plantea como alternativa. Pero así todo habrían tensiones a corto plazo hasta que el mercado se autorregulara. Y después también, que no nos olvidemos, no tanto por las energías renovables, que serían las más deseables, pero que las que tal vez sean las más lentas para dar respuesta, sino el retomo nuevamente del debate de la energía nuclear, en donde obviamente limitarías esa dependencia. Desde el punto de vista de Rusia, es cierto que se plantea que ese cierre le pueda autoempobrecer. Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, las sanciones tanto de Europa o del resto del mundo frente a Rusia como las viceversa siempre tendrán un efecto boomerang. Es decir, hay unas circunstancias en donde sancionas a Rusia y él te corta el gas. Bueno, pues al final es lo que decíamos antes, un juego de suma cero en donde lo que ganas tú pierde el otro y al final se llega a lo del dilema del prisionero, que los dos pierden. Ahora bien, Rusia tiene para 2 años, es decir, tiene reservas económicas lo suficientemente potentes como para durar de forma aislada 2 años, sin contar con ese apoyo velado de China. No nos olvidemos que si Ucrania es el granero del mundo, China es el banco del mundo ahora mismo. Y China pues se ha puesto de un perfil nada diplomático, sino simplemente yo creo que con convicciones autocráticas, que es lo que plantea su sistema político. Bueno, y tiene, Rusia también se siente lo suficientemente empujada y respaldada porque tiene a la economía china, al sistema político chino, en mi entender, detrás.
A partir de ahí, repito, estaríamos en un escenario nada deseable en donde podríamos asfixiar a la clase dirigente rusa, pero no sería una cuestión de meses, sería una cuestión de mínimo, repito, si nos fuéramos a ese metabolismo basal de la economía rusa, es la undécima del mundo, caería muchos enteros, pero tendría aproximadamente para unos 2 años de supervivencia. Y luego la parte que afecta directamente a Canarias, que es la turística. ¿Crees que esto, si sigue el conflicto y se amplía durante semanas y semanas, afectaría de una manera más directa? Parece que por el momento las reservas se mantienen. Hay muchos que después de la pandemia necesitan oxigenarse y aunque Ucrania quede lejos, ellos pretenden, o por lo menos muchos ingleses, según me contaban el día de ayer, siguen manteniendo sus reservas. ¿Esto va a cambiar en algún momento? Bueno, si nos circunscribimos única y exclusivamente al turismo ruso, hay determinados lugares en las islas en donde sí que se va a ver afectado, es decir, al cero turístico ruso, eso es innegable, ya no solo por las flotas que operan que conectan Rusia con el resto del mundo, sino también por el propio turista que no tiene posibilidades ni siquiera de abonar sus vacaciones. Ahí sí puede que haya algo de afectación, pero como bien decías, el resto del mundo pues continúa viajando afortunadamente, pero por la razón que decíamos antes, porque el conflicto está circunscrito a un lugar determinado, no se ha expandido. Aquí, entendiendo que vamos a suponer que no se extienda, hay un componente de coste, es decir, que es que al final las aerolíneas van a tener que trasladar a sus pasajes el incremento del combustible. Y eso sí es un riesgo que hay que tener en consideración. Y aquí entran a formar parte algo que aparenta ser el Guadiana, que normalmente suele pasar, entrar y salir, como pasó en 2008, como pasó en 2020, que son las tasas aeroportuarias. Es decir, esto es como cuando tú preguntabas antes, ¿qué es lo que se puede hacer para eliminar el impacto sobre precios? Bueno, pues en el caso del transporte aéreo, pues una gestión diferente de las tasas aeroportuarias de forma puntual, de forma específica por las circunstancias, pues pudiera hacer que ese incremento, ese posible incremento de coste, bueno, posible por ser muy optimista, pero entendiendo que será trasladado al precio del combustible y por lo tanto el pasaje, pues pudiera verse atraído, pues bueno, pues una rebaja en determinados tipos de circunstancias para limitar, si no en su totalidad, pues limitar el impacto de ese posible disminución de flujo. Ahora bien, sigamos confiando que el turismo británico, ¿vale? El alemán ya no está tan lejos del conflicto, es cierto que está lejos, pero no tan lejos. Esa sensación de cercanía también nos da mayor nivel de preocupación. Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que cada región tiene que seguir haciendo su trabajo y Canarias el suyo en lo que es la promoción, las condiciones de seguridad que aquí se plantean y sobre todo la excelencia del sector que siempre ha mostrado tanto en los momentos de expansión como en los momentos de crisis. Bueno, veremos qué ocurre y darte las gracias, José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5, por haber aportado ese granito de arena explicado también de manera, como siempre te digo, tan clara y diáfana como están las cosas. Y hombre, en un ambiente más distendido, José Miguel, y algo más, digamos, humorístico, si tengo 10 euros en el bolsillo y las cosas están duplicando su precio, ¿cómo duplico esos 10 euros y que se conviertan en 20? Tú que eres economista, a lo mejor tienes algún truco. Bueno, ahí vi una persona que estuvo por aquí hace 2000 años que multiplicaba planes y peces. Ahora mismo no está ni se le espera. Bueno, pues veo que no hay ninguna opción y si eres economista y no la tienes, no voy a poder hacer nada con esos 10 euros que se conviertan en 20. Normalmente la liquidez ahora mismo es incorporarla en el mercado y después buscar modelos de ahorro. La renta variable ahora mismo está muy complicada. Es decir, la renta variable es eh, para excedentes que no necesites en un corto plazo, que a la larga sale ganando y lo único que bueno son valores refugio. Compra oro. Bueno, pues compraré ahora, a ver si me llega. Con 10 euros no sé si voy a comprar mucho, pero ya es algo ya. José Miguel, como siempre, gracias por este ratito. Cuídate mucho y hasta una próxima ocasión. Igual, un placer hablar contigo. Muchas gracias a ti. Hasta luego.